Queridos amigos, amigas, es un gusto saludarles. Llegar una vez más a tu hogar, compartir contigo, con tu familia. Yo sé que nos sentimos muy cercanos. Cuando tú me escribes muchas veces, me dices, Padre Fer, te he visto en este programa, he estado contigo, he compartido contigo, me ha gustado mucho la reflexión que tú has hecho. Yo sencillamente hago una interpretación de lo que es la vida a la luz de lo que me ha enseñado ella misma, de lo que me ha enseñado la Iglesia en los estudios filosóficos y teológicos, en lo que me ha enseñado la experiencia nunca comparable del contacto humano con las personas, de la interacción, de la reflexión, el estudio y el conocimiento propio de todas las realidades. Eso hace que uno vea la vida de una manera completamente diferente y las cosas de una manera diferente. Sin embargo, incluso en las situaciones personales, uno sabe que tiene que buscar siempre recursos, ayuda. Uno solo no puede. Nadie se hace solo. En verdad, créeme, uno siempre llega a ciertas realizaciones de la vida con la ayuda plena y solidaria de los demás, de las personas que te rodean, de las personas que te quieren, te aman, de las que te acompañan, incluso de las que no te quieren, incluso de las que te contradicen. Esas personas, sin yo señalarlas como malas, porque eso no lo puede hacer uno, porque no es lo justo, ni lo lógico, ni lo verdadero, e incluso te ayudan a conocerte, a definirte en la vida, a clarificarte en la vida, porque es lo justo, o sea, todo redunda en bien de el ser humano, dice claramente el apóstol San Pablo. Todo redunda en bien, o sea, uno tiene que aprender a comprender que toda circunstancia, por mala que ella parezca, siempre trae algo. Por algo dice el dicho, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Esta consecuencia que nos señala Gaudium et Spes me parece lógica, muy bueno razonarla. El ser humano está disminuido y esta disminución le impide conseguir su propia plenitud, disminuido por el pecado. Oiga, yo lo he analizado de otra manera, un poquito más terapéutica, podríamos decirlo de esa manera. Uno observa que cuando una persona ha vivido una situación, vamos a poner un ejemplo X, de desamor en la casa en la que le dicen permanentemente usted no sirve para nada, usted es una persona victoria, todo lo hace mal, usted no se quiere ni a sí misma, ¿no? Usted es un problema. Una persona está recibiendo este bombardeo permanentemente. Uno se da cuenta que esa persona cae en una descalificación, cae precisamente en una situación de tan bajo nivel de disminución de la vida, de todo, que una persona de esa se convierte en una bomba de tiempo. Solamente le basta algo para que reviente, sea agrediendo al otro, sea agrediéndose a sí mismo o a sí misma, o sea cayendo en una rebeldía o en una actitud de apatía o hasta de locura que uno no podría comprender. Porque, claro, el desamor, la descalificación, todo lo que sucede, eso va haciendo daño, va haciendo muchísimo daño. Otra situación que podría disminuir muchísimo a las personas, a los seres humanos, es precisamente esa situación del desorden sexual. Por ejemplo, los hombres. Hablemos un poquito de los hombres. El hombre generalmente, como se valora solamente sexualmente, no se valora como integridad valorativa, en un aspecto mucho más grande, con principios, virtudes, valores. El hombre muchas veces, su lamentable vanidad está puesta en su fortaleza sexual, en su potencia física, en su a veces arrogancia intelectual y muchas otras cosas de esas que descalifica todo lo demás que verdaderamente significa ser hombre. Y yo he conocido muchos hombres enfermos, literalmente enfermos en su mente, en su espíritu, en su corazón y en su cuerpo, por una mala concepción y una mala orientación sexual, que los disminuye y que los, ya en la vida relacional y en la vida íntima, los pone en un nivel
casi podríamos decir que da lástima, porque atropellan a sus mujeres, son infieles permanentemente, no les importa nada, son muchas veces egoístas, narcisistas, viven en función simplemente de su placer personal, de su yo. Y personas de esta naturaleza son personas disminuidas, no dan todo lo que potencialmente deberían dar, siendo personas mucho más abiertas a la virtud, abiertas a la gracia, y obviamente pues, aceptando dentro de su vida esa dimensión sexual que no lo define todo. Eso simplemente para irles mostrando ejemplos, queridos amigos, para ir revelando, es decir, que el hombre tiene que ser mucho más que aquello de lo que está viviendo. Tiene que ser mucho más. No puede vivir disminuido en su capacidad mental, disminuido en su capacidad afectiva, disminuido en su capacidad laboral, en la dimensión relacional. No. A mí me encantaría tener escuelas para hombres, escuelas para mujeres. Yo invitaría al ser humano a volver a la escuela. Escuelas de sensibilidad, escuelas de afectividad, escuelas de amor verdadero, escuelas de verdad, de crecimiento. Hay que hacer ciertamente que el hombre sea más hombre y que la mujer sea más mujer, en todas las perspectivas. Que el hombre sea más hombre y que la mujer sea más mujer. Es curioso, pero uno encuentra muy pocas personas en la vida, muy pocas personas libres, espontáneas, plenas, felices. Personas maduras, equilibradas, con criterios, valorativos, justos. ¿Y por qué es tan escaso? Podría preguntarse uno. Muchas veces por circunstancias de verdad familiares, sociales, muy difíciles en las que las personas han crecido. Pero a uno le da pesar de ver que una gran mayoría de seres humanos estamos en un alto grado de patología. Decía un psicólogo clínico, casi una gran mayoría de seres humanos vivimos en una línea extrema de neurosis o en una línea media de neurosis en la que parecemos normales pero no somos normales. Y el ideal es que aprendamos a ser normales. Es importante que el hombre sea hombre y la mujer mujer, verdaderamente. Todo lo que le rodea y le desfigura, habría que tener la capacidad para comprenderlo, analizarlo y procesarlo. Por eso, en el segmento anterior les decía, es importante que el ser humano vuelva a la escuela. Y yo lo he comprobado, queridos amigos. Yéndome a estas circunstancias tan humanas en las que les estoy explicando todo lo que disminuye al hombre, ¿no? Les estoy mostrando más o menos el panorama de qué es lo que sucede muchas veces. Es que el hombre pierde su noción de ser hombre, la mujer, su noción de ser mujer, y se descalifica y se desvalora y se desvirtúa, y no puede ver claro el horizonte, y no puede sentir claro, y no puede emitir claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que retomar al hombre. Y yo propondría desde esta perspectiva crear esa escuela, con todo tipo de terapeutas, que me parecen necesarísimos dentro de las ciencias auxiliares, ayudarnos. Yo montaría una escuela de esta naturaleza, una escuela de humanización, para empresarios, para profesionales, para amas de casa, para jóvenes, para adolescentes, para niños, para todos los que tenemos un protagonismo en la vida, en cualquier realidad de la vida. Ya existen, de hecho, muchas de estas realidades. Existen ONGs encargadas de dar cierta orientación sobre ciertos aspectos, pero hay muchos más aspectos que requieren de verdad una ambientación para poder resocializar al ser humano. Y entre otras, yo pensaría en cosas como estas. Pensaría en una escuela donde a mí me enseñan a ser papá. Yo me diría, pero
en una escuela verdaderamente de padres, pero no como las escuelas de padres que se hacen como fruto de una motivación de un programa educativo del gobierno, sino una escuela de padres en la que a mí me ayuden a tener conciencia de qué es la paternidad, a reconciliarme con ella, a aprender a amar esa realidad y aprender a comportarme como un verdadero papá frente a mis hijos. Escuela de esposos. Claro que sí, claro que sí. Para que también las personas aprendan a ser esposos, aprendan a tener relación, aprendan a conocer el lenguaje mutuo, el lenguaje del hombre, el lenguaje de la mujer, la psicología del hombre, la psicología de la mujer. Y esto muchas veces se tiene que hacer en talleres. Obviamente habrá muchas personas que teniendo su hogar descubran y digan, definitivamente no, no soy para esta mujer, no soy para este hombre. Más allá del enamoramiento, es que el enamoramiento ciega, ¿no? Muchas veces no permite ver. No sé ser hombre, no sé ser mujer. No sé ser esposo, no sé ser esposa. No sé amar a mi mujer ni afectiva ni sexualmente. No sé amar a mi marido ni afectiva ni sexualmente. Es uno de los problemas que más se está pronunciado en esta sociedad, ¿no? El problema de la sexualidad de la pareja. Y yo diría que esto sí ha tratado de ser abordado por muchas perspectivas, incluso por perspectivas que en un momento determinado rayan con un desinhibirse simplemente de paradigmas morales. Yo diría que no está simplemente en eso. Yo diría que está más bien en llenarse de virtudes, en llenarse de cualidades, en llenarse de criterios, en llenarse de valores, de concepciones claras, reales, y en tener amor. En un amor verdadero, en depurar el amor cierto. Llegar a un amor capaz de comunicar, capaz de expresar, capaz de transmitir, capaz de hacer bien. Entonces, todas esas problemáticas me parece que son enteramente comprensibles, pero que son tratables. Entonces, el ser humano como tal, queridos amigos y queridas amigas, tiene que ser orientado de tal manera que para comprender su problema, para comprender su drama en el cual está, aquello que le está haciendo daño, aquello que lo está afectando, aquello que lo está menoscabando, tiene que comenzar a tener elementos, recursos de ayuda. Obviamente el principal, claro que sí, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, el amor de Dios, la vida de Dios. Esa dimensión espiritual tan grande, pero también esa dimensión tan humana, tan especial, tan específica, tan razonable, esa dimensión social tan importante. Porque si no, nos pegaríamos una elevada espiritual y mística que en un momento determinado, si no hay la madurez suficiente, podría tener sus problemas. A mí me parece que hay que caminar equilibradamente siempre, con equilibrio y con justicia en todos los procesos que se realizan. Ni una espiritualidad que me desarraigue de mi realidad y me quite el compromiso que debo tener con las circunstancias específicas, ni una compromiso o una tal vez, qué sé yo, sumergirse sencillamente en una realidad a tal punto que llego a considerar que yo solo puedo y que ni Dios me sirve, ni los demás me sirven, y entre yo a descalificar. Eso yo lo llamaría soberbia, lo llamaría de pronto una falsa autoestima, porque la verdad, la valoración que hay que hacer, tanto los unos como los otros, es precisamente hay que guardar un equilibrio en todos los sentidos. Un equilibrio sensato, bueno, que me dé la oportunidad de valorarme y de valorar mis circunstancias. Entonces no es que la persona sea mala, no es que la persona sea... No, es que... voy a decir una frase con la que no quiero herir a nadie. O está en un nivel de ignorancia muy grande, o de desconocimiento, para decirlo de otra forma, o está en un nivel de confusión muy grande,
o está viviendo una situación con la cual no puede, está desorientado, está confuso, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo vivir, no sabe cómo orientar, no sabe cómo subir de nivel, no sabe cómo mejorar. Por eso surgen tantas escuelas hoy de motivación y tantas escuelas hoy de autoestima y tantas realidades de estas, que en un momento determinado, pues hombre, son muy buenas, ayudan muchísimo. Pero que en muchas circunstancias todos nosotros tenemos que asumir el reto de afrontarlas. Por eso, en estos días tuve una experiencia también con alguna persona que se fue a un curso de estos, o un retiro de fin de semana. Y en este retiro de fin de semana le ayudaron a tomar sensibilidad sobre su realidad. Cuando salió me dijo, había cosas que yo no había afrontado, que no había querido ver. Había cosas que yo no había querido asumir, aceptar. O sencillamente nunca las había visto de esa manera. Y ahora que las estoy viendo y ahora que las estoy descubriendo, me doy cuenta que tengo que trabajarlas. A mí esa frase me gusta mucho. Tengo que trabajarlas. Tengo que trabajar en mi interior, tengo que trabajar en mi vida, tengo que trabajar en mi ser. Como ustedes lo ven, queridos hermanos y hermanas, una de las cosas que más nos atropella es correr, ir a la carrera. Es decir, tener interpretaciones, tener reflexiones, tener actitudes aceleradas en las que nos llevamos por delante a todas las personas. Es importante tener actitudes serenas. Alguna vez yo le preguntaba a una persona, ¿qué le está separando a usted de su esposa? Ella le ama. ¿Qué le separa a usted de su esposa? Y esa persona me decía, en medio de la confusión que tenía, que yo no la trato como ella se merece. Yo le decía, ok, si ese es el punto y usted lo tiene claro, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no es diferente? ¿Por qué no obra de manera diferente? ¿Qué le pasa? Pregunta a la que la persona no supo responder. Porque en un momento dado, queridos amigos y amigas, pues hombre, la causa de nuestros males es a veces tan simple y la causa de nuestros bienes lo es también. A mí me parece que hay muchas personas que se quedan patinando en la imposibilidad. Y lo malo es que repiten esto dramáticamente en otra relación después. Hay una relación y vuelven a la otra relación y la vuelven y repiten y vuelven y fracasan y vuelven. Y lamentablemente no se dan cuenta, es que el problema soy yo. El problema es mi actitud, el problema es mi vida, el problema es la forma en como yo vivo, en la forma en como yo soy. Tengo virtudes, sí las tengo, pero tengo unos defectos. Es decir, tengo unas malas orientaciones, tengo unas malas concepciones, unas malas en el sentido mismo que de verdad no es lo que me favorece, no es lo que me sirve. Y no las corrijo, no lo hago, no tengo buena disposición, no quiero hacerlo, no. Es la resistencia al cambio. Resistencia al cambio. Todos los cuerpos ejercen resistencia. Todos ejercemos cierta resistencia frente a la realidad. Y la resistencia, esto es un juego de la física, favorece precisamente incluso para el avance. Pero cuando es una resistencia favorable, pero una resistencia frustrante, a mí me parece que ahí es uno de los puntos donde nosotros debemos reflexionar. Es importante avanzar, es importante favorecernos, es importante valorar. Cuando en mi vida la que está en juego, cuando en mi felicidad la que está en juego, yo tengo que ser mucho más sensato e ir al punto de lo que me hace daño, ir al punto de lo que me enferma, ir al punto de lo que me confunde. A mí me parece que uno no puede jugar con fantasmas muchas veces y tener esa visión fantasmagórica de la vida en la que yo no sé qué es lo que me hace o qué es lo que no me hace o qué es lo que me molesta. ¿Qué le molesta? Le pregunto muchas veces a la mujer. ¿Qué le molesta de su marido? Y muchas veces le dicen a uno, no padre, es que es esto, es que es aquello, es todo. Bueno, y caer en estos absolutismos muchas veces es muy complicado, porque realmente puede que no sea todo. Entonces yo le digo, no me precise tanto, precíseme lo más importante, o sea, aquello que usted considera verdaderamente que es la causa esencial por la que ustedes están teniendo este problema de pareja. Generalmente concluyen,
llegan a definir un cierto aspecto. Es que él me fue infiel alguna vez y de ahí en adelante yo no le he podido perdonar. La cosa es clara. Y así sucesivamente. Bueno, dentro de esta perspectiva, queridos amigos y amigas, vayamos un poquito considerándonos más. El ser humano, una de las cosas primeras que tiene que afrontar, y que es tal vez uno de sus mayores retos, es su ser personal. Entre otros, su cuerpo. Hay gente que no acepta su cuerpo. Vive en contacto con él todos los días y no le gusta, le molesta, lo rechaza. Soy muy bajita, soy muy bajito, soy muy gordo, soy muy gorda, soy muy flaco, soy muy feo, soy muy... Bueno, y no acepta su ser integral personal. Y yo diría, queridos amigos y amigas, que esto es lo primero que debe aceptar. ¿Qué nos dice la Gaudium et Spes precisamente? Muy bien, dice. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en él el último día. Claro que sí. Sin embargo, ese cuerpo, dice la Gaudium et Spes, está herido por el pecado, herido por el pecado. Y por eso experimenta rebeliones. Así pues, esa propia dignidad humana pide que glorifique a Dios en todo su cuerpo. Y no permita que éste esté al servicio de las inclinaciones depravadas de su corazón. La corporeidad. Es lo primero que es importante asumir. Esta corporeidad mía, tendenciosa, no es mala. Sencillamente tiene esa herida, esa inclinación. Pues debo afrontarla y es lo primero que debo asimilar. Y es importante que el ser humano lo sepa comprender. Que sepa comprender que mi cuerpo tiene de pronto una situación de fragilidad enfermiza. Bueno, hay que comprenderlo. Que de pronto mi cuerpo tiene una tendencia exagerada a la carne. Bueno, hay que comprenderlo, hay que saberlo entender y tratar. Y así sucesivamente, queridos hermanos. Comprenderse a sí mismo es un arte. Comprender mi vida es otro arte. Comprender mi realidad, comprenderme en todas las circunstancias, asumirme, valorarme y proyectarme, tratarme. Esto es muy importante. Por eso vamos a continuar haciéndolo. Quiero que continuemos ahondando en estos temas y que algún día incluso podamos hablarlo personalmente. Ha sido un placer estar contigo y reflexionar contigo. Recuerda que si quieres escribirme lo puedes hacer, padrefer-2000@hotmail.com. Un abrazo, Dios te bendiga y no te olvides, recuerda quién eres.